Bueno, en continuación del video anterior voy a explicar acá cómo se produce el endeudamiento, tanto en América Latina primero como en Argentina después. Argentina es bastante particular la forma como se endeudó. Recuerden que en el año 69, 72 o 73 y luego en el 79 estallan tres crisis mundiales producto de la OPEP. Obviamente que la OPEP siguió vendiendo petróleo porque la economía mundial estaba en base a los hidrocarburos. Y eso se convirtió en lo que se llamó, en aquella época era una palabra muy común, petrodólares. O sea, los dólares producto de la venta del petróleo. ¿Quién tenía esos petrodólares? Los países petroleros. ¿Sí? O sea, estamos hablando sobre todo de los países árabes. México tenía petrodólares, Venezuela tenía una buena cantidad de petrodólares y Ecuador en menor medida. En realidad los países árabes cometieron el mismo error que cometió España con la conquista de América. O sea, con la cantidad de petrodólares que obtuvo, no supo qué hacer, no llevó a un desarrollo a su país y una independencia solamente en la exportación de petróleo, sino que le hizo más fácil. Trasladó todos esos petrodólares a la banca europea. ¿Sí? O sea, le transfirió otro problema más a los europeos y norteamericanos. El primer problema, ya habíamos dicho, que era la crisis que desembocó por el aumento y el alza del petróleo en forma exacerbada. Ahora, el depósito de esos petrodólares. ¿Por qué digo que es un problema? Porque ustedes saben muy bien que cuando uno deposita dinero en un banco, están acompañados de intereses. Si el banco no hace algo con ese dinero, en algún momento los países dueños de los petrodólares van a retirar ese dinero con los intereses, o sea que sale perdiendo. Entonces había mucha liquidez, lo que se llama liquidez, muchos dólares dando vuelta. Estas organizaciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de París, el BID significa Banco Interamericano de Desarrollo, son organizaciones financieras. O sea, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de esa organización era salvatajes económicos a los países que entraran en crisis. Justamente por el temor de que surja una nueva Alemania, digo Alemania puede ser otro, pero el caso de Alemania, y una guerra violenta como la que sucedió en el 39. Entonces el Fondo Monetario tenía esa misión, evitar grandes crisis, salvatar al país y sacarlo de la aguda crisis en la que se encontraba y obviamente los conflictos sociales. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París no es de Estados Unidos, son organizaciones compuestas por financieras internacionales. ¿Sí? Y la mayoría obviamente son norteamericanas, europeas, después se empezaban a incluir otros grupos económicos, como pueden ser chinas, japonesas, pero inicialmente eran estos. Estos entregan préstamos, no entregan préstamos individuales a personas individuales, no puedo yo y pedirle al Fondo Monetario una X cantidad de dinero porque no me va a dar. Los préstamos se los otorgan al Estado, a los estados. ¿Sí? El Estado es el agente o el actor que se endeuda. O sea, el que asume el compromiso con estos organismos es el Fondo Monetario, por ejemplo, y un Estado. Después, la política que plantea el Estado internamente de su país, en el país con ese dinero, ya es una decisión o una estrategia política de ese Estado. Entonces, ante esta liquidez que había, y países como los americanos que se encontraron en una aguda crisis, no encontraron mejor manera de financiar las crisis, es trasladar esos petrodólares a América Latina a una tasa muy baja, porque se encontraba una tasa muy baja, o sea, eran fáciles de devolver. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Sí? La Argentina, el Estado, estamos hablando de una dictadura, un Estado de facto, un Estado militar, pide dinero al exterior. Después yo les voy a mostrar cómo fue evolucionando la deuda argentina desde ese momento hasta llegado el 2001. Pide dinero en el exterior, sobre todo con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Son los mayores organismos que le prestaban dinero. Y el Estado
trae una deuda con esos organismos. Hay dos formas, o sea, la deuda se divide en dos, en pública, que es la de todos los argentinos, y la privada, que es individual, ¿no? El Estado empieza a prestar dinero a grandes empresarios con el objetivo, eso es el discurso hacia afuera, obviamente que ya sabía muy bien cuál era el objetivo, de modernizar las plantas industriales, absorber la desocupación, tratar de disminuir la pobreza. Eso, vuelvo a decir, es el discurso que hubo hacia afuera. En realidad lo que sucedió fue que el Estado le entrega dinero a esas empresas, que ahora voy a citar algunas empresas de este libro, es este libro específicamente, de Galazo, ¿sí? Nombres de empresas que son muy conocidas, tal vez en algún momento las escucharon: Celulosa, Cogasco, Autopistas Urbanas, esas pertenecen a Macri, Pérez Compact, Asindar, Bridas, Alpargatas, Banco de Italia, que después quiebra, Garobaglio y Sorraín, Banco de Galicia, Techin, Fate, Astra, Citibank, Astillero Alianza, Alvar, Banco Ganadero, Banco de Londres de América del Sur, Swift Armour, Continental Illinois National Bank, Banco de América, Compañía Standard Eléctrica, SOCMA, que pertenece a una empresa de Macri, y Bungibor. Esas son las principales. Hubo otras menores, ¿no? Pero son las principales empresas deudoras al Estado. Como el gobierno, el ministro de Economía de aquel momento, que se llamaba Martínez de Oz, crea la tablita. ¿A qué se llama la tablita? Era un calendario donde se sabía que el día tal el dólar va a tener tal valor. O sea que cualquiera que comprara dólares ya sabía que para tal fecha iba a tener un crecimiento X. Y también sabía cuándo se iba a estancar el dólar. Entonces, estos empresarios, en vez de poner dinero, como dijeron, a producir en la economía, a producir, a modernizar sus plantas industriales, se dedican a la especulación. Trasladan pesos, compran dólares que los pone el Estado, ¿sí? Especulan con esa tablita y cuando ya no pueden especular más, se los llevan al exterior. Muchos de esos organismos que yo les dije, también los bancos que ustedes habrán escuchado, conforman estos organismos financieros. Por lo tanto, parte de ese dinero volvió acá. Volvió a los grupos financieros, volvió a los bancos europeos, a los bancos norteamericanos. La deuda seguía siendo, obviamente, del Estado, porque el fondo le prestó dinero al Estado, no le prestó a Sorma, ni a Bridas, ni a Alpargatas. El Estado tiene que tratar de recuperar ese dinero. Muchas empresas se declararon en quiebra, por lo tanto no pagaron nunca más. Otras se fueron del país, como el Banco de Londres, y otras se negaron a pagar, o sea, especularon de forma tal que se negaron a pagar. Hasta que en el año 83, antes de que asuma Alfonsín, el presidente del Banco Central, muy conocido por los argentinos, Domingo Felipe Cavallo, nacionaliza la deuda. ¿Qué significa esto? Que toda la deuda privada que superaba la deuda pública termina siendo pública. Un dato que me faltaba: la deuda pública que contrajo el gobierno militar fue para las autopistas, o sea que volvió al mismo lugar, ya dijimos de quién eran las autopistas, el Mundial de Fútbol, toda la obra pública, estadios, caminos, iluminación, modernización de Entel, etcétera, etcétera, para llevar a cabo el Mundial. Obviamente todo el sistema y el operativo represivo también le mandó mucho dinero. Y por último, la guerra de Malvinas. Eso es la deuda pública que contrajo el Estado con los organismos financieros. Y la deuda privada que especularon y se llevaron al exterior las empresas. A partir del 83, con el retorno a la democracia, todos los gobiernos, sea el de Alfonsín, el de Macri y el de la Rúa, vamos a citar estos tres gobiernos, estuvieron signados de presiones por, sobre todo, el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario para recuperar el dinero. Ya las tasas no eran bajas porque hay una quiebra cuando México decide no pagar la deuda y Estados Unidos necesita dinero. Las tasas se elevan, esto sucedió en el año 82. Por lo tanto, la deuda empieza a multiplicarse, a triplicarse, a cuadruplicarse. Como los estados no pueden pagar, el fondo lo que hace es
reconvertir a través de nuevos planes la deuda, o sea, refinancia la deuda. Cuando refinancia la deuda es cuando le refinancian una tarjeta. O sea, ya no deben lo mismo. Si debían 1.000, ahora pueden deber 1.500 más los intereses. La diferencia es que ustedes salieron del agujero del que estaban en ese momento, porque se van a encontrar con que van a refinanciar la deuda. Pero la diferencia con una deuda con una tarjeta, que ustedes deciden qué pagar, no pagar, qué comprar y no comprar, es que el Fondo Monetario empieza a influir en las recetas económicas del Estado. ¿Qué hay que recortar y qué es lo que no hay que recortar? Obviamente lo que no hay que recortar es el presupuesto para pagar deuda. Pero se empieza a recortar en educación, se empieza a recortar en servicios, salud, se recorta en los planes de vivienda, se recorta en los servicios sociales para sostener situación de calle a determinadas personas, se recorta todo lo que el Fondo Monetario considera que es derroche, ¿sí? Y esto encima dentro de un marco neoliberal, que explicamos recién. El gobierno de Alfonsín estuvo en una constante lucha, primero por sostener la democracia y por otro lado que no aceptaba las imposiciones de las recetas del Fondo Monetario, que las termina aceptando en el 88-89, hasta que revienta el gobierno de Alfonsín, que se tiene que ir antes por un proceso hiperinflacionario. Menem trata de evitar las recetas, por lo menos el primer año, que le puso el Fondo Monetario, hasta que estalla una nueva crisis en el año 91-92 y llevan adelante lo que llamó el plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad no es otra cosa que la receta impuesta por el Fondo Monetario. ¿En qué consistía el plan de convertibilidad? Tenía varios ejes. Primero, privatización de todas las empresas públicas. Vamos a citar algunas. Los teléfonos, que llamaban Telecom y Telefónica. Gas del Estado, como hoy conocen Camusi. En el Gran Buenos Aires, SECBA, que es el Sur, la mayor compañía de electricidad del país. Ferrocarriles Argentinos, subterráneos de Buenos Aires, puertos, SOMISA, yacimientos carboníferos fiscales, yacimientos petrolíferos fiscales, aerolíneas argentinas, fabricaciones militares. Todas esas empresas pasan a estar en manos de capitales privados. Me estaba olvidando, autopistas, parte de las rutas nacionales con el cobro de peaje. Y casualmente, muchos de los deudores, sea autopistas argentinas, SOCMA, Techín, Amarita Fortava, se hacen cargo de muchas de estas empresas que son estatales y que pasan a manos privadas. O sea, los deudores se hacen cargo de las empresas estatales. Más tarde se privatiza también el Correo Argentino, se privatiza también, se entrega el ANSES a manos de especuladores conocidos como las AFJP, en lo cual está involucrado Macri y Clarín en estas AFJP, con el dinero de los jubilados. En todos estos planes también podemos citar la reforma educativa, con el Plan Federal de Educación, ¿sí? Donde fue diseñado, construido, pensado, no en Argentina, sino que en oficina del Fondo Monetario Internacional y llevado a cabo en muchos países, entre ellos en España, en Argentina, en Bolivia. Se han implementado planes muy parecidos dependiendo de la idiosincrasia de cada uno de estos países. Y obviamente con la continuidad de la fuga de capitales, manteniendo el dólar 1 a 1, y acá voy cerrando. Para mantener un dólar en 1 a 1 se necesita tener la misma cantidad de dinero en el Banco Central. Si Argentina se dedicaba a tener más importaciones que exportaciones, necesitaba pedir dinero para mantener el 1 a 1. O sea, necesito tener un peso, un dólar. Si el dólar no lo tengo, se devalúa el peso y se produce la inflación. Para mantener eso yo tengo que pedir dinero al exterior. Y fue lo que hicieron. Se empieza a acrecentar la deuda argentina. Acá tienen un ejemplo de cómo es la deuda argentina. La evolución desde el año 75, un año antes de la dictadura, lo dividí en dos: la deuda estatal o pública en 5.295 millones de dólares y la privada en 3.863 millones de dólares. Cuando los militares se retiran con la deuda pública total, porque recuerden que nacionalizó la deuda Cavallo, 35.000 millones de dólares recibe en concepto de deuda Alfonsín, lo que equivalía a más del 10% del PBI. Cuando Alfonsín se va del país, a pesar de que había pagado parte de la deuda,
pero no pudo pagar la totalidad de los compromisos. Argentina ya debe 60.000 millones de dólares. Esto es lo que hereda Menem. Menem, vendiendo todo, no quedó absolutamente nada, generando una miseria total en el país. Se va en el año 99 y le entrega la banda presidencial de la Rúa con 125.000 millones de dólares. Y fíjense lo paradigmático de esto. En dos años que estuvo de la Rúa, con todas las reformas que se hicieron en 2 años, con la miseria que se provocó, que fue mayor a la época de Menem, la Argentina termina con una deuda de 180.000 millones de dólares y cae en default porque es impagable, porque llevaba más del 60% del PBI de la República Argentina. Esa es la deuda que después trata de saldar Néstor Kirchner, si no me equivoco, en el año 2005. No es toda, porque acá está toda la deuda, sino que fue la del Fondo Monetario Internacional. Bueno, los 2 videos, ustedes van a encontrar material en este, que yo les voy a dejar el archivo, no lo tienen todavía, en lo que les di a principio de año. Tienen material en este libro. Hay un capítulo que habla sobre el tema de la globalización. Tienen un capítulo de este libro de Perry Anderson que habla sobre qué es la globalización, no específicamente para Argentina, sino en general. Y en este libro ustedes tienen en general una explicación un poco más simple de los procesos